Hola Inés, ¿qué tal estás? Hola corazón, por aquí, por tierras vascas, y Qué aquí bien, en cuéntanos aquí. Valencia, con mucho frío, pero bueno. Uy, aquí también está haciendo mucho frío, ¿eh? Pero bueno, tienes cosas que contarme, ¿no? ¿Dónde estás hoy? Pues mira, hoy justo coincide que es la graduación de mi hija, justo coincide que le van a poner el birrete y todas estas cosas en la universidad, o sea que agradecida por poder participar en el Guarandinga, pero estas cosas que te tocan justo en días concretos y que no podemos faltar a ellos. Pero bueno, de todas maneras, yo estoy en la graduación, pero tú estás de viaje de novios, Yo ¿no? tampoco estoy en Roma ahora mismo. Anda, mira qué bien. Bueno, pues para que veáis todos los que nos estéis escuchando cómo somos capaces de poder hacer varias cosas a la vez. O sea que, lo primero, agradecer a Tenerife Winter, al grupo de Guarandinga Tech, que nos hayan permitido el poder participar en este evento. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Esto, Sara, tú y yo, que como no hablamos demasiado ninguna de las dos, ¿de qué No, vamos que a va, hablar? ninguna de las dos. Pues vamos a hablar de un tema que nos encanta, que hemos descubierto recientemente, porque bueno, los Translytical llevan muy poquito tiempo en Power BI y en Fabric, y estamos hablando de cambiar las reglas del juego con Microsoft Fabric y Power BI, que son los Translytical Task Flows. Es una forma que tenemos muy chula de poder escribir cositas en nuestras bases de datos desde Power BI. Ole, pues eso es fantástico. Vale, pero antes de entrar en el tema, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a los patrocinadores, por Dios, perdón, que siempre sabemos todos que sin ellos no podríamos hacer este tipo de eventos. En este caso, aunque estemos haciéndolo en una grabación, pero lo ideal es eso, encontrarnos todos, vernos todos, hablar entre nosotros y demás. O sea que siempre canarias.com, Encamina Intelectia, que son patrocinadores que normalmente están en todos los eventos técnicos que solemos hacer en todo el territorio nacional. Pues Y venga, vamos nosotras que allá. no nos gusta perdernos una, ¿eh? Bueno, Nos siempre apuntamos aquí. estamos siempre para arriba y para abajo, pero es lo que hay que hacer. Hay que hacer directamente eh, comunidad, que es lo que queremos. Bueno, Claro. y tal y como nos habéis conocido, bueno, yo creo que nos conocéis a las dos, pero por si acaso vamos a comentar un poquito, pero rapidísimo. Sara Lozano, que recientemente ha sido premiada con ser MVP dentro de Microsoft. O sea, estamos todos encantados porque cuando la conocemos sabemos lo que hace y la cantidad de cosas que realmente hace por la comunidad, porque siempre está preparada para todo, para como es un roto y un descosío. Entonces, tiene su propio canal de YouTube en el que nos han dado unas lecciones espectaculares y todos aquellos que estéis comenzando con temas de Power BI, iros al canal porque lo hace muy bien. Son vídeos sencillos, pero con mucho contenido, que es lo importante. Además, también participa en un calendario de eventos junto con Mónica Mesa, que bueno, ya os contará al final, pero que no os lo perdáis. No, nuestra Sareta, como le llamo yo, es que no es informática ni está metida dentro de ese tema, sino que es una de las muchas personas que ha adoptado todo esto, todos los temas digitales. Esta mujer viene de empresariales, no os digo más. O sea que Soy una reconvertida. es reconvertida totalmente, pero además que lo hace muy bien. Tiene un montón de certificaciones y un montón de cositas. Si queréis más conocerla, ya tenéis ahí todos sus datos. ¡Hala! Inés es que me quiere mucho, ¿eh? De verdad. Te Pero quiero. bueno, ahora me toca presentarte a ti. ¿Quién no conoce a Inés Pascual, la Data Diva, que es mi diosa particular de las visualizaciones? Yo la conocí en un Women in Power BI en Barcelona, que además era mi primer evento, y fue amor a primera vista. O sea, yo vi su primera charla y dije, es que tengo que hablar con ella. Tengo que hablar con ella. Como si hubiera podido conocer a Britney Spears cuando tenía 16 años, pues lo mismo. Yo estaba súper emocionada. Y bueno, ella sí que viene del mundo tecnológico, ella es ingeniera informática y lo que más le gusta es la formación, porque es que además lo disfruta, es que tenéis que verla en una charla en directo, es que lo vive, le encanta enseñar, le encanta la gratitud que muestra a su público siempre, porque es que a todo el mundo nos enseña muchísimo, a mí me encanta estar con ella porque siempre me enseña algo nuevo y ella además es también MVP desde 2022.
Y bueno, y como no, es una enamorada de los datos. Y ojo, cuidado, porque es súper organizada. O sea, organiza varias comunidades. O sea, no contenta con una, lleva varias a la vez. Porque ella es un auténtico terremoto norteño. Está en el Women for Technical Talks para fomentar el talento femenino, que a mí me encantan estos eventos, son súper chulos. El Power Platform Euskadi y, ojo, también el Data Saturday Madrid. Es que, Inés, estás metida en todo, ¿eh? Es que te encanta el Bueno, sarao. al final intentas hacer comunidad de la forma en la que puedes hacerlo. O sea, empezamos con mujeres y luego ya seguimos. Quieras o no, al final aquí en el País Vasco no teníamos una comunidad y entonces nos planteamos pues eso, el hacer sesiones para que la gente vaya avanzando, vaya profundizando en estas herramientas. Pero vamos a meternos en el tema porque si Venga, no, va, al lío, que hay que se nos va. emocionarse. Vale, ¿De entonces, qué tenemos vamos a una hablar? agenda y queremos seguir más o menos la agenda, ¿de acuerdo? Porque al final haremos una demo, pero antes de hacer la demo, como siempre nos suele pasar, por si acaso la demo no quiere funcionar, que sabéis lo que es el directo, empezamos. Bien, ¿por qué se nos ocurrió esta sesión? ¿De acuerdo? Esta sesión, eh, ¿por qué? Porque de alguna manera nos unieron los pinchos y diréis, ¿pero de qué van estas dos mujeres? ¿Vale? Bueno, pues Me yo suenan soy de las sirenas las... y todo para celebrarlo, Sí, que sí, nos sí, 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 conocimos con los total, pinchos. total. Yo estoy enamorada de los pinchos, sabéis que en el País Vasco es muy típico, con un buen chacolí, el trabajar con los pinchos, hasta que me enteré que nuestra querida Sara, antes de meterse en todo este mundo digital, había tenido su propio espacio donde hacía sus propios pinchos, su propio bar de pinchos, Pinchópolis. Y entonces, Estamos ya conectadas. ¿eh? ¿Dime? Que Que no estábamos te... ya conectadas, era el Estamos destino. conectadas por los pinchos, pero había que hacer esa conexión digital para que quede por escrito, que quede mención de que las dos somos buenas, además de comensales, cocineras, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que nos encanta cocinar. Y entonces ahí empezó todo, los pinchos. Entonces, los pinchos. ¿Y qué tienen que ver los pinchos con los flujos translíticos? Que nos ¿Cómo recuerdan. llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Pues bueno, es que como antes estaban los flujos translíticos, era bastante complicado trabajar con ellos. Había que saber muy bien utilizar otras herramientas que estaban fuera del ecosistema de Power BI, pero que se integraban maravillosamente, porque ya sabéis que la Power Platform, todas las herramientas son hermanas, se hablan súper bien y se conectan maravillosamente bien. Entonces, se hacía con Power Apps y Power Automate. No sé, Pero entre los la flujos locura. translíticos han cambiado la fiesta. Exactamente. Y además, ¿quién nos habló de esto? Inés, en el What. Pues sí, la verdad es que hicieron una sesión, hace unos añitos, hicieron una sesión Diana y Elisenda, en el cual nos enseñaron cómo podíamos hacerlo con Power Apps, con Power Automate, ya, pero siempre estamos con los mismos temas dentro de Microsoft, el tema de las licencias, arriba, que si funciona, que si no funciona, que cuánto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿qué pasó? Que cuando empezamos a ir a hablar de los Translytical, dijimos, uy, a ver, ¿qué arquitectura vamos o con qué arquitectura vamos a trabajar ahora? Claro, pues ahora se ha concentrado todo más porque podemos trabajar dentro de Fabric. Tenemos las maravillosas funciones de datos de usuario o User Data Functions en inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas funciones encapsulan todas esas tareas o actividades que puedes hacer desde una Power App y un Power Automate. Entonces, es maravilloso porque tú te creas tu función en Python, que bueno, lo estoy diciendo súper fácil como crear algo en Python fuera arte de magia, pero recordemos que ninguna de las dos somos programadoras de Python y lo hemos conseguido. Así que cualquiera con un poquito de cariño y ya, pues eso lo hablaremos después. Vale. Pero bueno, lo que tenemos ahora es que con las conexiones que podemos hacer con las User Data Functions en Fabric podemos recoger datos desde Power BI y escribirlos en una base de datos. Perfecto. Y entonces, al final, si todos queremos saber en realidad con qué estamos funcionando, la realidad es que un flujo nos va a permitir que el usuario desde nuestro informe ejecute esa función esa UDF, y entonces con ello pueda editar, pueda escribir datos o lanzar acciones para que
utilizando filtros y campos, como si estuviésemos rellenando cualquier formulario o lo que fuere, ¿de acuerdo? O sacando dinero de un cajero, que tú lo que haces es rellenar diferentes formularios, pues lo que hacemos es que con todo eso seamos capaces de actualizar, crear nuevos registros, borrar, mandar notificaciones, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta al final, en las imágenes que os hemos puesto se ve cómo puede estar activado o desactivado, en un ejemplo normal y corriente, ¿de acuerdo? Pero que entendáis que es eso, que al final nosotros podemos escribir datos o lanzar acciones sobre sistemas externos. ¿Para qué? Para modificar, para añadir, para hacer ese tipo de operaciones que antes teníamos que hacerla utilizando herramientas externas. Y entonces explícanos realmente qué es una función de datos de usuario. Claro, antes que nada tenemos que saber realmente qué es una función de datos o una User Data Function. Es un código que creamos en Python, bueno, es un artefacto, me remonto un poco antes, es un artefacto de Fabric que nos permite escribir código dentro en Python. Entonces, podemos ponerle a esta función unos parámetros de entrada, que esos parámetros de entrada de información pueden venir tanto de una pipeline como de un notebook, por ejemplo, o en nuestro caso de Power BI, que es lo que a nosotras nos gusta, porque ya sabéis que las visualizaciones son nuestra pasión. Entonces, aquí vimos un filón muy chulo de poder desde Power BI con objetos visuales nativos traernos información a la base de datos. Entonces, esta función de datos lo que hace es, con el código Python, recoger esa información y guardarla en varios elementos que tenemos en Fabric. En nuestro caso vamos a utilizar una base de datos SQL en Fabric, pero también se puede escribir en Lakehouse, en Data Warehouse, en Mirror Database, podemos llamar a APIs, podemos enviar correos electrónicos, podemos articular un montón de cosas con estos flujos. Nosotras ya nos hemos emocionado bastante con esta, pero que sepáis que podemos hacer una barbaridad de cosas y ya la decimos bastante grande. Entonces, o sea, aquí hay un apunte, explorar. un apunte que sí quiero hacer, que estaréis muchos de vosotros oyéndonos hablar de Fabric, y si verdaderamente queréis conocer Fabric desde cero, ¿de acuerdo? También en YouTube tenemos el grupo ADNF de esto de Diana, de Nelson y de Ana, en el que podéis seguirlos y verdaderamente aprendéis un montón. Entonces, por si acaso alguno no sabe de qué hablamos de Fabric y demás, que ahí tienen una referencia para poder seguir un poquito. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Espectacular, explican súper bien. ¿Nos pones el vídeo? Muy bien. Y ahora vamos a ver aquí un pequeño vídeo en el que tenemos cómo podemos crear este nuevo artefacto, que damos a un nuevo elemento, y si buscamos, creo que yo puse solo FU de function, muy bien, ya nos salía funciones de datos de usuario. Entonces, este es el artefacto que nos tenemos que crear para introducir dentro el código en Python. Aquí os enseño un par de ejemplos que ya tenemos creados. Fijaros que aquí tenemos el código. Ya veréis nuestra amiga que nos ha ayudado a montar este proyecto, lo organizada que es, que nos pone hasta la descripción. Vale, y aquí es donde vamos a poner todo este código. Siempre intentad comentarlo, porque después empezamos a crear el código y lo teníamos que ir comentando porque no nos acordábamos de qué hacía cada función. Y bueno, claro, cuando no vienes de este mundo es complicado seguir el código. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que tenemos es, primero, esta función, nos creamos esta función en Python y le damos unos parámetros de entrada, ¿vale? Fijaros que aquí se ve mejor, que podemos ver el nombre del ingrediente, la cantidad, el precio unitario, todas estas definiciones son los ítems que le vamos a poner de entrada de información, ¿vale? Que ¿cómo podremos meter esa información en la función? ¿Cómo esa función va a recoger esta información? Pues gracias al DAX, a medidas DAX, y a los nuevos slicers, ¿vale? Esto lo vamos a repetir varias veces. Solo podéis utilizar como parámetro de entrada los nuevos slicers, que son el tile slicer, el text slicer y el list slicer. ¿Vale? Exactamente. Entonces, lo único que queríamos hacer con estas dos transparencias, la anterior, es para que veáis cómo en 5 pasos, más o menos muy reducidos y demás, pero que en 5 pasos veis cómo vamos a desarrollarlo todo. Sigue. Entonces tenemos la UDF que ya la hemos creado con nuestros parámetros de entrada. La publicamos en Fabric y ya la tenemos dentro de nuestro workspace. Entonces, lo siguiente que sería,
crearnos un botón. Recordemos que las data functions solo funcionan dentro de botones. Es un botón normal de los de Power BI, solo que dentro de las acciones le seleccionaremos data function. Entonces, cuando le seleccionemos la función de datos, veremos que nos aparecen estos parámetros de entrada y tendremos que ir seleccionando uno por uno de dónde queremos que salgan los datos que vamos a meter en ese parámetro. Entonces, aquí conectamos el botón a la UDF, lo conectamos primero al Workspace y después le buscamos cuál es la UDF que queremos utilizar. Le meteremos los parámetros de entrada, que serán medidas, por ejemplo, Selected Value, que va súper bien, para poder utilizar, por ejemplo, una tabla como método de entrada, seleccionaríamos la tabla y Selected Value nos traería ese valor. O lo que acabamos de decir, los slices de texto, lista o botón, que el usuario usará como entrada para meter estos datos dentro de la función. Después, ¿qué ocurrirá? El usuario rellenará todos los slices como si fuera un formulario. Fijaros que lo tenemos aquí a la derecha, cantidad, precio, proveedor, factura, y le damos a validar compra. ¿Vale? Y dentro de validar compra es donde estará esta función. Entonces, Power BI, ¿qué hará? Se trae todos esos valores, escribe o actualiza los datos en la base de datos, en el Lakehouse, el Data Warehouse o lo que hayamos elegido como parámetro para guardar esta información. Y la UDF, que esto es muy chulo y me gusta mucho, nos devuelve un mensaje de resultado. Entonces, estos mensajes de resultado también los podemos programar. Y todo este proceso realmente es lo que conforma un Translytical Task Flow. Genial. Venga, vamos a verlo, a ver, así aquí como sencillito para que lo veamos todos. Un pequeño vídeo. Tenemos aquí nuestra función que hemos hablado, aquí tenemos todo el código. Después tendremos, muy importante, que administrar las conexiones, que no se nos olvide, porque claro, decimos a la función que escriba en una base de datos, pero le tenemos que decir qué base de datos es. Entonces, esto nos pasó mucho en las pruebas, que empezábamos a escribir, poníamos la función y no nos funcionaba, porque estaba llamando a la base de datos y no la habíamos conectado. Entonces, una vez ya tenemos nuestra función publicada, fijaros que aquí también tenemos los parámetros de entrada que hemos hablado, el nombre del ingrediente, la cantidad, el precio unitario. Todo esto serán los ítems que se recojan desde los slices. Entonces, en nuestro reporte de Power BI, ahora le pondremos todos los slices que nos traerán la información y en el botón, en la acción, como hemos comentado antes, elegiremos función de datos, elegimos el área de trabajo, el workspace en el que estamos, la función que queremos poner en ese botón y después abajo fijaros que automáticamente os saldrán todos los parámetros de entrada que lleva esa función. Entonces aquí iremos seleccionando los nombres que le hayamos dado a los segmentadores. Acordaros siempre de poner nombre, porque si lo pones todo sin ningún tipo de nombre, no sabes a qué función estás asignando cada segmentador. Así que hay que ponerle un título y ocultar el título. Documentar, que es importante. ¿Qué necesitamos? Vale, pues entonces, nosotros al final, como una especie de resumen, ¿de acuerdo? Lo que queremos es mostraros cómo, pues eso, cómo se combinan los elementos realmente dentro de lo que es el Translytical Task Flow, ¿de acuerdo? Una UDF, un botón de tipo Data Function, ¿de acuerdo? Y luego los inputs desde el informe. Entonces, esto, tal y como también os ha dicho antes Sara, a nosotros nos pareció un mundo antes de empezar a funcionar con ello. Pero cuando te vas metiendo va siendo lógico y es importante que entendáis eso, ¿de acuerdo? Que la lógica nos va a ir llevando a ir, pero tenemos que tener un orden, ok, el orden es lo importante, ¿de acuerdo? Pero si seguimos este resumen, verdaderamente vais a poder hacer cualquier cosa que os propongáis. ¿Y qué es importante en realidad para hacer una especie de resumen final y que todos lo veamos? Aquí tenemos que recordar varias cosas, ¿vale? Están aún en preview, o sea que podemos trastearlos, jugar con ellos, pero es posible que puedan tener fallos, como cualquier cosa que tenemos en preview, pues bueno, tenemos su fase de testing. Los inputs que acepta, recordemos, como hemos dicho antes, son medidas tags y los nuevos slices, tile, text y list.
¿vale? Cuidado con meter los otros slicers porque después comienza el drama, que alguna vez me habéis preguntado, ostras, pero yo le he metido el slicer y no me coge el parámetro de entrada. No, siempre tenemos que utilizar los nuevos que ha creado Power BI, los últimos que salieron. Siempre nombra los slices para utilizarlos como parámetro, porque después cuando tú despliegues todos los posibles ítems que puedes asignar, todos los posibles slices que puedes asignar a esa parte de la función, si no le pones título a ninguno, te van a salir todos en blanco. Entonces, después es un cacao maravilloso. Es mejor ponerle un título y ocultarlo para que no se vea. Asegurémonos siempre, siempre de conectar la UDF con Managed Connections. Que esto nos pasaba, Inés, que no nos funcionaba después. Total, total. De verdad que hemos tenido verdaderos cristos hasta que nos hemos puesto en ello. Pero bueno. Ha sido muy divertido. Sí, hay que decir que ha sido muy divertido. Hemos aprendido un huevo y medio y tenemos una nueva amiga también. Vamos a por ello. Y bueno, recordemos también que no funciona en los Power BI embebidos de momento. Todo se andará. Microsoft ha dicho que lo está mirando, pero de momento no lo podemos usar en embebidos. La UDF siempre va en el botón, ¿vale? Porque al principio, cuando empezamos, nosotras las primeras, lo que queríamos meter la UDF dentro del slicer, no nos acordábamos que realmente es que es el botón lo que hace toda esta llamada a Fabric y se trae la función. Y después se pueden lanzar mensajes personalizados que son súper chulos. Y sobre todo, ¿qué? Cuidado que engancha. Porque empezó siendo esto al principio que era simplemente barra cocina, stock y ventas y acabamos creando un monstruo gigantesco. Un monstruo total. Y todas las ideas que tenemos para mejorarlo, que eso también vendrá posteriormente. O sea, otro monstruo más dentro de. Pero bueno, al final, en realidad lo que queremos es haceros un resumen para que entendáis qué es lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? En realidad tenemos un workspace con capacidad Fabric, pero lo dicho, o sea, estamos utilizando las versiones exactamente, el dinerito es el dinerito, pero nosotros estamos con la versión que se nos han acabado los días, que nos han vuelto a dar otros pocos, o sea que nosotros estamos encantadas. 8 UDFs, es importante que lo entendáis porque lo vais a ver en las siguientes transparencias, cómo vamos a ir jugando con cada una de ellas, ¿de acuerdo? La base de datos en SQL hecha en Fabric, 11 tablas, 2 vistas, 5 tablas auxiliares y 22 medidas DAX. Y si os dais cuenta, nos ha quedado este fantástico modelo que yo no sé si alguien nos podría sacar los colores por si acaso. Yo creo que no, que creo que está muy bien montado este modelo en Power BI. Y entonces lo que queremos ahora es que veáis cómo vamos a ir pasando de cada uno de ellos y vamos a ir viendo, tal y como estáis viendo aquí a la derecha que nos ha puesto Sara, las 8 UDFs que hemos creado, dónde y cómo o para qué las hemos ido creando. ¿De acuerdo? Entonces, te toca menú. Bueno, mira, si no nos vamos directamente a compras, que ya estamos en compras. Uy, me he saltado el menú. Bueno, en el menú lo que teníamos es los pinchos para ir abriendo boca, porque a mí ya me está entrando un hambre de ver esto. Maravillosa. Sí, ojo, y tengo que decir que las imágenes están hechas con inteligencia artificial también. Pero qué pintón. Inés, tú como la opinión vasca que necesitamos, ¿estos pinchos te los comerías? Yo creo que sí, Muy buena pinta, ¿no? Un foie puesto con... buenísimo, quita, no vamos a hablar. Venga, sigamos. Vamos a la ventana de compras. Entonces, en la ventana de compras, nosotros lo que queremos haceros ver aquí es cómo, qué UDF hemos utilizado. Hemos utilizado una UDF la de añadir el stock. ¿Por qué? Porque cuando voy a comenzar el día, lo que tengo que ver es si tengo ingredientes para poder conseguir todo el conjunto de los pinchos que queremos hacer. Entonces, lo que podemos ir haciendo aquí es ir añadiendo, si hemos ido al mercado a hacer la compra, pues vamos añadiendo las diferentes facturas y procurar controlarlo absolutamente todo, porque luego ya os comentaremos pequeñas cositas, porque luego el análisis final puede ser espectacular, ¿de acuerdo? Entonces, aquí añadiríamos el stock con las facturas que nosotros tenemos en nuestras manos para poder saber, pues eso, qué es lo que necesitamos de cada uno de los ingredientes para poder conseguir el pincho. Vamos a darle un poco de rapidez, que si no, venga,
Muy bien. Y entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos al almacén? Porque nuestros compañeros de compras han metido todo el material o toda la materia prima en el sistema, pero después cuando llegamos al almacén, ¿qué pasa? Que a veces que la realidad es distinta, porque uno puede convertirse fácilmente en un 10 o un 8 en un 6. Entonces, ¿aquí qué tenemos? En almacén analizamos qué es lo que realmente tenemos dentro de las cámaras de nuestro restaurante, porque con los Translytical realmente lo que hemos montado es un TPV, lo que se dice un TPV de restaurante de toda la vida, que puedes ir metiendo toda la información, generando tickets, generando las cajas finales. Entonces, una vez tenemos metido en el sistema la materia prima, vamos al almacén y vemos qué hay. ¿Y qué ocurre? Que no pueden pasar dos cosas. La primera, que es la más sencilla, que es la de modificar, es que pues, nuestras compañeras de compras se hayan equivocado en un número y no hayan puesto bien el stock, recontamos y decimos, no son, por ejemplo, 11 huevos, son 12, está la docena entera. Utilizaríamos la UDF de modificar, que esta simplemente modifica el stock. Y ya está. La complicada que tenemos, que es más divertida, es la de merma. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos dejamos cosas fuera de la nevera, nos cae un huevo al suelo y se rompe, se deteriora por el calor, se pasa la fecha de caducidad. Pues tenemos aquí una UDF muy chula, que es la de merma, que nos permite decirle qué tipo de merma tenemos, si caducidad, deterioro, otro o rotura, la cantidad, y le tenemos que meter un comentario obligatorio, porque tenemos que justificar después para el análisis final por qué se deterioran las cosas, porque igual, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que tenemos una cámara estropeada y por eso se nos deteriora el material. ¿Y esto qué hace? Que esa merma nos la descuenta del beneficio, que esa es la parte interesante. Tú has tenido una pérdida de esta materia prima, entonces se va al precio original de la materia prima y lo pone en un apunte en negativo. Entonces nos descuenta el beneficio. Después, ¿qué más tenemos? Aquí empieza ya la parte más divertida. Claro, entonces aquí ahora nos está enseñando, hombre, hemos puesto pocos, pero bueno, nos está enseñando realmente con lo que contamos antes de ejecutar o antes de ir a la barra, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí podemos ver perfectamente esto en cocina que ya tenemos hecho, ¿ok? Y por eso aquí vamos a utilizar también dos UDFs, utilizamos una de modificar y otra de añadir, ¿de acuerdo? Para llevar el control perfecto de los pinchos que contamos en barra, ¿vale? Y al final, todo esto lo que nos tiene que permitir en todo momento es conocer verdaderamente la materia con la que contamos. ¿Por qué? Porque vamos descontando. Cuantos más pinchos tenemos, más materia descontamos y por lo tanto menos pinchos podemos tener para hacer a futuro. Entonces tenemos que llevarlo todo perfectamente controlado para poder gestionar lo que es el contenido completo de todo lo que podemos ofrecer. ¿Ok? Muy bien, y ahora la barra, que esta es mi parte favorita. Esta parte, la parte de la izquierda es donde tenemos las tablas que se van viendo cómo van cambiando, pero lo chulo es la parte de la derecha, que en la demo que hicimos en el Data Saturday la pusimos en una tablet. Y era maravilloso porque el público iba pidiéndose los pinchos y íbamos viendo en la pantalla cómo se generaban los tickets. Entonces, aquí tenemos 3 UDFs diferentes. Tenemos la primera que es de validar línea, la segunda que es limpiar ticket y la tercera que es generar ticket. En la de validar línea lo que hacemos es elegir el pincho, decimos qué tipo de transacción estamos haciendo, si es una venta, una devolución, una rotura o una invitación para poder registrarlo todo bien. La venta es la única que el comentario no nos lo pide porque lo tenemos que estar poniendo comentario, pero para las otras, devolución, rotura e invitación, sí que es obligatorio un comentario. ¿Por qué? Porque así después podemos tener un feedback de los clientes con los pinchos. Entonces, completamos todo, le decimos las unidades, le damos a validar línea y fijaros que la línea a la derecha se crea aquí que pone pincho de tortilla. Muy bien, entonces así vamos clicando todos los pinchos que queremos, añadimos las cantidades, validamos la línea y si, por ejemplo, el ticket lo tenemos que borrar, entonces limpiamos el ticket entero, se nos borra todo, volvemos a empezar. Que nos funciona todo bien, que hemos hecho todo el ticket bien, pues entonces le damos a generar ticket. Entonces, este ticket que hace que me descuenta del stock de los pinchos que he vendido y me genera una cabecera de ticket en una tabla y en otra tabla el desglose que tiene ese ticket. Entonces podemos hacer el maravilloso resumen de ventas, ¿no, Inés? Exactamente, que al final sabéis que es lo que nos encanta a nosotras poder conseguir. Tampoco hemos puesto demasiadas visuales así como en tantos complicados
para irnos directamente a lo que queríamos, estábamos hablando de las UDFs, pero que veáis cómo somos capaces de hacer el resumen de ventas. Aquí esto podemos sacarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si hemos sido capaces de ir concretando e ir introduciendo todo, llevamos un buen control de mermas y demás, o llevamos una buena distribución de qué tipo de ventas hemos hecho, es una maravilla el poder llevar el control total de cómo ha ido la empresa por semana, por año, qué beneficios, qué margen tenemos, cuál ha sido el top. Ya veis que ahí está Sara como la top vendedora, ¿de acuerdo? Y también se podría controlar quién es el que más pinchos ha invitado a más pinchos, etcétera, etcétera, porque todo queda perfectamente registrado, ¿de acuerdo? Entonces, con esto vais a ver en la demo que nos va a hacer Sara cómo funciona, ¿de acuerdo? Realmente cómo funciona. Vamos a darnos un poquito de prisita, Sara, porque sí, si no, tenemos... venga, va. Hala, cuéntanos la demo real. Ya estamos en Power BI, ¿no? Estamos en Power BI. Sí, ahora ya estamos en Power BI Service. Hemos pasado la primera página, que es la del menú principal, y ahora aquí tenemos la de compras. Entonces vamos a hacer así rápidamente. Por ejemplo, he visto antes que me faltaba leche. Que se vea, sobre todo que se vea el mensaje, eso que hemos hablado durante la presentación, que no lo hemos mostrado, que se vea el mensaje de cómo nos avisa de que se están haciendo las cosas. Aunque lo otro no lo hayamos visto, sí que lo hemos comentado, pero creo que esa es una de las cosas que me parece que es súper importante, que se vea cómo nos da los mensajes personalizados. Y además es bien chula, ¿eh? Mira, Inés, vas a meter tú 5 cartones de leche. Vamos a decirle que el precio unitario es 1 euro. Aquí en el proveedor, en la demo en directo, vamos a poner central lechera. Hubo un apunte curioso, que es que lo mejor que podríamos hacer es que los proveedores estuvieran en desplegable, y tenía mucha razón, así que lo pondremos para la de Bilbao. Exactamente. Aquí le introducimos el número de la factura, la fecha de caducidad y un comentario. Podemos poner, por ejemplo, nos llega un cartón roto y lo devolvemos. ¿Vale? Por ejemplo, hasta que yo no he rellenado todos, fijaros que aquí tenemos un list slicer, un tile slicer y estos son test slicer, el botón no se queda en verde. Le damos a validar compra, entonces aquí este botón está llamando a Fabric, está trayendo toda la información a las bases de datos, y aquí es donde dice Inés, le damos a detalles y fijaros qué chulo. Esto lo podemos programar también. A mí me encanta. A mí me encantaron. Sí, sí, sí. Además que creo que es una buena forma en la que la seguridad que te da que las cosas las estás haciendo bien. Que conforme vayas introduciendo datos puede que no lo mires, pero creo que es importante que lo vayamos viendo, sobre todo cuando hacemos, cuando restamos en ocasiones concretas, ¿de acuerdo? Cuando estamos haciendo otras cosas determinadas. A mí me parece que está súper bien. El tema de los mensajes personalizados está fenomenal. Es una maravilla. Además es que se quedan aquí en notificaciones. Eso Los es. podemos después consultar, entonces está súper bien. Ahora vamos a hacer aquí un ejemplo súper rápido. Por ejemplo, vamos a decir que de bacalao tenemos una merma por deterioro. Mira, esta nos la va a apuntar Mónica Mesa. Y vamos a decir que tenemos 3 bacalaos y decimos, se quedaron fuera de la nevera. Muy bien. Registramos esta merma. Estos 3 bacalaos se nos descuentan del stock que tenemos disponible, porque ya los tenemos. Fijaros. Y después, cuando le damos aquí a detalles, nos dice, bueno, aquí fijaros que ya nos está dando un mensaje. Como no tiene calculado el precio del ingrediente, no nos puede calcular la pérdida económica. Esto tendríamos que revisarlo. Y después tenemos el impacto, por ejemplo, en producción. Un pincho utiliza este ingrediente. Posibles pinchos reducidos. Es que aquí podemos ponerle toda la información que queramos. Es maravilloso. Siguiente pantalla. Ahora ya nos vamos a cocinar. Vamos a decir, uy, a ver qué tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, el foie, que se nos está acabando el foie. Tenemos aquí ya en números rojos. Entonces vamos a decirle que vamos a seleccionar el foie. Nos vamos a crear 5 pinchos, nos vamos a cocinar y los vamos a añadir. Entonces, aquí me añadirá los 5 pinchos y aquí me descontará todos los ingredientes que lleva este pincho. Ahora veremos que también nos saldrá el último mensaje. Este nos está tardando un poquito. Vale, muy bien, aquí ya está. Tenemos aquí. ¡Ah, bien!
ya estamos en naranja, aunque necesitamos tener unos poquitos más, pero ya tenemos en naranja, tenemos 6. Y aquí se nos ha descontado el foie y se nos ha descontado, por aquí, muy bien, ya se nos ha descontado la cantidad de foies que podemos montar más. Aún podríamos montar, fijaros, 7 más. Muy bien. Y después vamos a hacer un ticket que nos da tiempo corriendo. Sí, corriendo, venga, va. Va a ser Jimena. Vamos a poner unas croquetitas. Vamos a vender 4 croquetas. Validamos la línea. Después, ¿qué más ponemos, Inés? ¿Qué te apetece? El de foie. El de foie, muy bien, pues ahora vamos a poner un poquito de foie también. Un segundito, me está dando un poquito de problemas el wifi. Muy bien. Bueno, el changurro que está por ahí también a la derecha del todo arriba también está muy bueno. Ese es changurro, ¿no? Sí, ese es changurro. Validamos la línea, vale, fijaros que cada vez que valido la línea me he ido sacando este mensajito. Y vamos a poner un changurrito también. Venga, uno de changurro que le encanta a Inés. Y aquí tenemos todas nuestras líneas. ¿Que me he equivocado y no quiero este ticket? ¿O el cliente va a pedir más y me ha pedido que no lo termine? Pues entonces le doy a limpiar a ticket y ya volvería a generarme el ticket cuando el cliente terminara. Que sí que lo quiero, que lo tengo todo, pues mira, aquí tenemos el total sin IVA, aquí nos lo añade con IVA y ya me genero el ticket. Entonces, aquí es donde se está creando el descuento del pincho, se está creando la cabecera del ticket y se está creando lo que lleva dentro el ticket. Si le damos aquí a detalles también, fijaros que tenemos el ticket procesado, tenemos el precio, tenemos todo. Nos ha actualizado el stock, nos ha registrado las ventas y nos ha limpiado el carrito. Porque también podemos decirle dentro de la función que todo lo que hay dentro de los slicers nos lo borre. Aquí, por ejemplo, en el ticket tiene una tabla temporal que me va generando las líneas y después me las borra. Y ya tendríamos la parte final. Inés, aquí es donde tenemos el resumen de las ventas. Aquí podríamos ver todo lo que hemos generado a lo largo del día. Podríamos elegir el mes, el pincho que queremos analizar. Fíjate que aquí tenemos el año, el mes y podemos seleccionar por día o podemos ver las métricas de todo el mes o como queramos. Entonces, nos vamos a volver rápidamente. Bueno, ¿y quién ha participado en este proyecto? ¿Qué es lo que queréis todos saber? Pues Inesita, ambas dos y nuestra Claudia, de acuerdo, Claude, de acuerdo, que es la que nos ha metido en este embrollo, independientemente que haya sido también Sara la que haya metido caña. ¿Para qué? Para que veamos cómo la IA puede sernos de mucha utilidad a aquellas que no programamos nada en absoluto con temas de Python y demás. Pero la verdad es que nos ha dado verdaderamente las pautas. Para mí, he utilizado muchas IAs, pero es una de las mejores IAs que he visto funcionando. O sea, que yo código, a mí me encanta. Y bueno, llegamos al final, Inés, pero aún nos queda algo por contar, que aún tenemos unos minutitos. Llegamos al final. Muchísimas gracias a todos. Aquí, si hay cuestiones, pues eso, intentaremos, ¿de acuerdo? Pero agradeceros que nos hayáis dejado participar en este fantástico evento. Es que hubiese sido mucho mejor haber estado en Tenerife, pero bueno, se va a hacer. Bueno, entonces, una maravilla. ¿Qué queremos contar? Muy bien. Y para que te enteres de este evento súper chulo y muchos otros que existen en la comunidad, mi supercompi datasista Mónica Mesa y yo tenemos montado un calendario de eventos de datos para que podáis ver mes por mes todos los eventos que hay, tanto online, presenciales, os podéis filtrar por modalidad, por la categoría, por el país. Estamos intentando que sea a nivel internacional y lo chulo es que es súper colaborativo porque tú puedes ver un evento y hay un formulario dentro de la página que puedes añadir el evento y aparece en el calendario. Bueno, la página web es súper sencilla, no nos hemos calentado nada la cabeza, calendarioeventosdatos.com y ahí podéis consultarlo todo, tanto los eventos como el Call for Speakers. Y hablando de Call for Speakers, también Inés tiene algo súper chulo que contarnos. Pues que nos vemos en el Global Power Platform Bootcamp, un evento que se hace a nivel internacional en el que todas las comunidades de Data Platform nos unimos para ese mismo día hacer un evento en cada una de las ciudades, localidades, como queréis llamarlo, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, en este caso, yo voy a hablar del evento de Euskadi, que nos vemos en Euskadi, aquel que quiera venir de forma presencial, el viernes 20 de febrero
para estar con nosotros en diferentes workshops y diferentes charlas. Y con todo esto, dar de nuevo las gracias a nuestros patrocinadores. Ok, que siempre nos gusta poner la última transparencia esta de los patrocinadores y no nos queda más que despedirnos, Sara. El que quiera algo más, ¿qué tiene que hacer? Pues venirse a Bilbao porque vamos a ampliar esta charla y vamos a hacer cosas muy chulas. Así que yo no digo nada, pero lo digo todo. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Sara. Espero verte en poquito tiempo, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el Global. Sí, muchas gracias, Inés. Nos vemos en el Global, haremos cosas muy chulas y muchas gracias a todos los que nos habéis visto y a Guarandinga Tech por este evento tan súper chulo. Esperemos que os haya gustado. Adiósito.